Empezamos con la ascaridiasis. Esta parasitosis es universal, pasen, si está abierto, pasen. Es universal, antigua, que está predominantemente más en lo que es los climas tropicales. Ya tiene varias formas evolutivas. Su hábitat está en el intestino delgado y también se puede ir a los pulmones. Entonces, esta parasitosis necesita de lo que es una temperatura de 25 a 35 grados Celsius, tiene que ser sombreada, oxigenada, una humedad de 90% la tierra para que pueda llegar a volverse infectiva. Por eso se denomina geohelminto. Necesita una parte de su vida estar en la tierra para volverse infectiva o para completar su ciclo evolutivo. Existe esta parasitosis, no puede desaparecer porque en algunos lugares son abonadas la tierra con heces humanas. Hay ¿qué se llama? Estos agrónomos que cuando han hecho producir, por ejemplo, no sé, hace 5 o 6 años atrás, la UNSA, han utilizado heces humanas y han dado unos tomates así grandes, ¿no? De 1 kilo. ¿Ya? Entonces, es importante la eliminación adecuada de las excretas. Algunas veces tienen alcantarillado, pero lo eliminan a 1 o 2 comunidades los alcantarillados. Entonces, los que comemos verduras, frutas producidas en estas tierras, vamos a infectarnos. Así que es importante que tomen en cuenta de que el paciente no se ha higienizado bien sus heces fecales, no se ha lavado su mano después de ir al baño y por eso tiene ascaridiasis falso. Sí o sí, estos niños tienen que estar en contacto con la tierra, jugando con tierra, y los niños gateadores empiezan a comer la tierra, ¿no? Entonces, ahí, ¿listo? Entonces, ingresa la forma evolutiva por la vía oral. El agente etiológico de esta parasitosis en el humano es el Ascaris lumbricoides, ya que también el cerdo tiene su Ascaris lumbricoides, pero no es Ascaris lumbricoides, sino ahí es Ascaris sub, ¿no? Entonces es producido por la familia de los nemátodos, es un parásito geohelminto, o también conocido como lombriz de la tierra antiguamente. Tiene un ciclo evolutivo monoxeno, solo necesita del humano para poder completar su ciclo. En los geohelmintos ya no hablamos de huéspedes intermediarios, ¿ya? Presentan 4 a 5 fases larvarias, de acuerdo al libro que ya han leído. Según Werner, hasta 5 fases larvarias, L1, L2, L3 y L4 hasta L5. Según nuestro libro, hasta L4, ¿no? Entonces, la fase de huevo y el adulto. Forma infectante para el humano es L2 y L3. En nuestro libro solo dice L2, pero como nosotros cuando ya terminamos la carrera, cuando se van a clínicas a hacer su internado, todas las universidades se van a ir uniendo, ¿no? Entonces ahí vamos a responder L2 y L3 son las formas infectantes, huevos larvados, L2 y L3. El mecanismo de infección es por ingestión de esos huevos larvados L2 que van a estar en los alimentos, ¿ya? O en la tierra. ¿Cuál es la morfología de estos gusanos? Como son de la clase de los nemátodos, son de cuerpo cilíndrico con dimorfismo sexual. Acá podemos observar el macho tiene un extremo encorvado como protegiendo su órgano copulatriz, que puede medir su órgano copulatriz en forma de espigas de 2, el número de 2, que puede medir de 2 a 3 milímetros, de acuerdo a la cantidad de parásitos que tenga que albergue el hospedero. Puede variar el tamaño, pero puede ser desde 15 hasta 50 centímetros, ¿ya? Un promedio, pero si digamos tiene el paciente los 50, 60 ejemplares, ya van a medir 15 centímetros, ¿no? Con un diámetro de 2 a 4 de grosor, ¿ya? Son blanco-nacarados. Nos importa hablar de esta morfología del parásito porque la hembra tiene aparato reproductor donde presenta 2 úteros, ¿no? Ya que por eso puede poner al día oviponer de 200.000 hasta 250.000 huevos por día, por gusano, ¿ya? También, como tiene dimorfismo sexual,
tiene esa capacidad de poner sus huevos mediante partenogénesis, quiere decir que no necesita del macho para poder colocar sus huevecillos, ¿ya? O sea que no van a copular, sin copular va a poner sus huevos. Esa capacidad tienen los nemátodos. Pueden medir, ya les decía, ¿no? Ya les había mencionado las diferentes formas de los huevos. Los huevos, cuando salen junto con las heces fecales, no son infectivas, ¿ya? Entonces, eso lo van a explicar, porque alguna vez tiene ascaris, tú le dices, pero se lava, yo lo limpio sus heces fecales, hasta los 9 años, 11 años. ¿Quiénes van a sufrir más? Los niños de 2 a 4 años, ¿ya? Entonces, no es que el niño tal vez juega en los, ¿qué se llama? En los jardines, ¿no? Puede ser, o van a sacar papa y lo dejan al niño, van gateando, sacan papa, vuelven después de 2 a 3 meses a ese lugar otra vez a sembrar, entonces ahí ya se perdió las heces fecales, ya que no se puede perder esta parasitosis porque no todos los cultivos tienen sus letrinas, de donde sea defecan. Entonces, cuando pasa 2 semanas, 3 semanas, llueve y todo eso se desaparecen las heces, y uno gatea normal, parece que está, no hay ninguna heces fecal. Entonces, como podemos ver, los huevos son mamelonados, eso lo caracteriza al Ascaris lumbricoides, de color café debido a la bilirrubina que sale junto con las heces fecales, ¿cierto? Entonces, tiene 2 capas, es bastante resistente, ¿ya? Tiene una capa externa que es albuginia, una capa interna que está llena de lo que son lípidos, etcétera. Y cuando son infértiles son alargados, ya son más grandes, pueden medir hasta 90 micras. Sin embargo, cuando son fértiles van a medir hasta 75 micras, ¿listo? 45 por 75, mientras acá 90 por 45, así, grande, alargados. Entonces, cuando hacemos estudio el copro parasitológico simple, ahí vamos a buscar, ¿no? Por ejemplo, acá dice huevo embrionado, esto ya está en contacto con la tierra. Sin embargo, esto es huevo no embrionado, esto es lo que vamos a encontrar en las heces fecales humanas de reciente emisión. ¿Cuánto tiempo puede vivir el Ascaris lumbricoides? Hasta 2 años, ¿ya? Hasta 2 años, 1 año a 2 años, eso es su longevidad del Ascaris lumbricoides. ¿Cuál es el ciclo biológico evolutivo? Habíamos dicho que es monoxémico directo. Entonces empieza con el humano que no tiene su letrina, defeca al ras del suelo, contamina la tierra y después de 2 o 3 semanas, depende de la temperatura, los detritus que vea la humedad, hemos dicho, esos se hacen que se vuelva infectiva. Entonces ingresa por la vía oral y se va a ir a habitar lo que es el intestino delgado, ¿ya? Por comer esas verduras crudas, contaminadas con esos huevos. Fíjense, no estaban larvados, ¿no ve? Ahora se vuelven larvados. Entonces son los L2 y L3 son las formas infectantes de los huevos larvados, L2 y L3. Nos vamos al ciclo biológico. Entonces, la vía de infección es la vía oral o digestiva por ingestión de alimentos contaminados con esos huevos larvados. L2, L3 ingresa y algunas veces, de acuerdo a la inmunidad del hospedero, podría eclosionarlo los huevos, pero sin embargo, generalmente eclosionan en el duodeno, ¿no? En el nivel del intestino delgado, por el cambio del pH, que es más fuerte, y ahí ellos pueden penetrar lo que es el intestino delgado, llegando a alcanzar la circulación mesentérica. Entonces se van a ir por la circulación mesentérica, van a ir llegando a lo que es, ¿suben por dónde? Van a ir subiendo al hígado, ¿no? Por la vena porta hepática, y van a ir pasando hasta al corazón, ¿no? Al corazón derecho, suben a la arteria pulmonar, ¿eh? Se van a ir a los pulmones y no pueden estar ahí, y ellos atravesan los pulmones, van a perforar las membranas alveolares y no les gusta el dióxido de carbono, entonces van a franquear hasta subir lo que es, una vez perforando esa membrana alveolar, suben a la tráquea. Nosotros tosemos, eso es nuestra defensa, y algunas van durmiendo, de repente tosemos y
no los volvemos a deglutir y ingresa al estómago y se va a nuestro intestino. Eso puede ser una primera causa. Por eso es que a los niños se les dice que cuando vomiten, que lo vomiten. No hay que aguantar hasta que vaya, mira, acá se está vomitando el niño, hasta correr hasta el baño, ya se lo va a tragar, ¿no? Entonces vuelve a tragárselo. ¿Listo? También los pacientes que consumen bebidas alcohólicas se toman hasta olvidar su nombre y empiezan a vomitar, ¿no? Y se lo van a igual a tragar a las larvas. La clínica depende de la inmunidad del hospedero, de la cantidad de las larvas, ¿ya? Y de la nutrición del niño, ¿listo? Del paciente. De eso depende. Entonces, ese camino que hace, en este caso del Ascaris, va a ser hemo, hepato, cardio, neumo, ¿no? Gástrico. Entonces, eso es su trayecto. A todo eso que hace se llama ciclo del ocio, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver, ingresan otra vez, llegan al estómago, se quedan, su hábitat principalmente es el intestino delgado del Ascaris lumbricoides, después copulan, llegan a la edad adulta o jóvenes y después copulan y salen los huevecillos. O sea, acá les voy a explicar todo lo que es el ciclo biológico. Entonces empezamos igual con el humano, que no tiene su letrina, defeca al ras del suelo, y las larvas de primer estadio salen junto con las heces fecales, no son larvados, no son infectivas. Después de las condiciones climáticas, la temperatura, la tierra que les había dicho, esos huevos se transforman en 5 a 10 días. Si es un clima de 27 grados, es humedad, es clima tropical, se muda en larva L2 a los 5 o 10 días, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la forma infectante? El huevo larvado L2 y L3, vamos a decir, ¿ya? Para no tener complicaciones. Entonces, una vez que ingresa, puede ser que eclosionen en el estómago debido a los jugos gástricos, o puede ser que pasen directo los huevecillos, llegan al duodeno, ahí eclosionan alcanzando lo que es la segunda mitad y van a atravesar lo que es la pared intestinal, alcanzando la circulación mesentérica. Ahí van a medir de 200 a 300 micras, llegan por la circulación porta-hepática, van a irse al hígado en 24 horas, pueden estar 3 a 5 días en el hígado, ahí van a aumentar su tamaño, ya no va a ser 300 micras, ya va a estar 900 micras, y va a cambiar al estadio 3, si ha entrado en 2, ¿no? A 3, ¿ya? Si es de 3 a 4. Suben por las venas suprahepáticas, la vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arterias pulmonares, atraviesan, rompen las membranas alveolo-capilares, y cuando hay mayor cantidad de larvas, los pacientes van a empezar a toser, ¿ya? Van a toser, puede ser de tipo herrumbroso, ¿ya? Va a presentar después fiebre, ¿no? Caen a los alveolos, donde permanecen en estadio o mudan al estadio 4 del 3, ¿ya? La larva del tercer estadio o cuarto estadio ya mide 1.5 milímetros. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a ocasionar la sintomatología. Pues vamos a hablar del síndrome de Loeffler, y más rato les explico. El paciente va a estar tosiendo, con fiebre, que les había dicho. Una vez que de ahí depende de la cantidad, del número de las larvas, les había dicho, ¿no? Y de la inmunidad del hospedador y de la desnutrición del hospedador. Entonces, si no les gusta esto, a este tamaño de 1.5 milímetros, ascienden los bronquios, tráquea, laringe, y otra vez es deglutida, pasan al esófago, estómago, y último caen lo que es como la piscina al estómago. Ahí van a estar hasta quedarse en adultos, en el intestino delgado. Se diferencian entre macho y hembra. Una vez que se diferencian, después de 50 días, van a colocar los huevecillos. Así que aquí es bien importante. Alguna vez ustedes, cuando son, por ejemplo, los hijos únicos, las mamás les controlan bastante, ¿no? Los hijos únicos y las únicas se van a provincia 3 meses, vuelven, tienes que tomar tu albendazo, tienes que tomar tu nitazoxamida, cualquier otro medicamento antiparasitario les dan. No es necesario que ustedes tomen, porque ustedes son jóvenes, ¿cierto? Si quieren tomar, tienen que hacer un estudio de las heces fecales. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar? 2 meses a 3 meses después de que hayan vuelto. Recién se hace el estudio de las heces fecales. Porque después de 2 semanas que se han ido, hayan tomado aguas de río, han comido lechugas de por ahí, porque de hambre han arrancado y no había ni agua, y lo han limpiado nomás así, lo han comido.
y luego llegan acá, a las 2 semanas quieren hacer copro, va a ser siempre negativo, nunca van a encontrar los huevecillos, porque tienen para entonces ustedes van a decir, ¿hace cuánto tiempo así? 1 mes. Esperaremos hasta 3 meses porque no tienes ninguna sintomatología, a menos que tenga VIH, que tenga algunas neoplasias. En esos casos van a ser, pero igual tienen que esperar el tiempo, ¿ya? Eso es importante porque la mayoría de las veces hacen copro a las 2 semanas, al mes, y sale negativo y toman, o lo dicen que no tienen ningún parásito. ¿Cuál va a ser la patogenia y las manifestaciones clínicas? Hemos dicho, vamos a hablar de 2 formas clínicas. Una en la fase larvaria y otra en la fase de estadio o adultos. En la fase larvaria, esos parásitos, hemos dicho, atraviesan la membrana alveolo-capilar, producen microhemorragias, ¿ya? Y llegan al parénquima pulmonar causando lesiones mecánicas, ¿no? Como procesos congestivos e inflamación. Depende también de la sensibilidad del paciente, de la sensibilización del paciente, que se asocia a eosinofilia local y después se generaliza sanguínea. Los pacientes debutan con fiebre leve, tos, ¿no? Tos seca, tos productiva, hasta herrumbrosa, depende de la cantidad, les he dicho, ¿no? Auscultamos y vamos a escuchar sibilancias como silbidos, ¿no? En el pulmón, estertores, roncos podemos escuchar, o lo que se llama los signos de consolidación pulmonar. Si nuestro paciente está con tos productiva, herrumbrosa, pedimos radiografía, entonces va a cursar con una neumonía eosinofílica, ¿ya? Sin embargo, en la fase de estadio o de adulto, los mecanismos o la patogenia, los mecanismos patogénicos que utiliza el Ascaris lumbricoides va a ser la principal, la tóxico-alérgica, ¿ya? Después la inflamatoria, depende también eso de la sensibilidad del paciente. Después traumática, exfoliatriz, ¿ya? Entonces el paciente va a presentar un síndrome diarreico, ¿no? Abdomen distendido, va a estar con pérdida de peso, talla baja, no quiere crecer el niño, no podemos decir, debe tener, como ahora está de moda el hipotiroidismo, debe tener hipotiroidismo, nada, todos sus T3, T4 están normales, y nomás piden copro, ¿no? Viene de una región tropical, su abdomen está distendido, a veces se palpa, ¿no? Estos gusanos están atestados de gusano, ya que cada gusano adulto pesa de 3.2 hasta 9 gramos, y la clínica va a ser producida a partir de 20 gusanos para adelante. Imagínense 20 gusanos que pesen cada uno 9 gramos, cuánto de peso corporal ya lo utilizan, ¿no ve? Entonces tenemos que sacar. Va a tener distensión abdominal, debilidad, no quiere caminar, no quiere hacer nada, en la escuela está durmiendo nomás, no tiene ganas de trabajar, les va a decir, no si son adultos, pálido, ¿no ve? Porque se alimenta de lo que es la hemoglobina también, el parásito, produce pérdida de peso y hemos dicho produce excreta sustancias porque su aparato digestivo es bastante desarrollado, ¿ya? Se alimenta robando los nutrientes, eso se llama exfoliatriz, nos roba proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas A, vitamina C, ¿ya? Pero no lleva a que la vitamina A se acabe, tampoco nos va a llevar a una esteatorrea, ¿ya? No nos va a llevar. Y estos parásitos pueden hacer migración errática, se pueden a otros lugares, ya que siempre está en el intestino delgado, eso es su hábitat, pero se puede ir a otros lugares debido a la ingestión de alcohol en los adultos, a la fiebre, ¿no? Los pacientes debutan con fiebre, eso hace que vea la causa de la migración errática, a consumo de medicamentos. Si tu paciente viene con diarrea, estreñimiento, diarrea, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Antibióticos le damos, ¿cierto? Entonces, esos medicamentos hacen que se migre. Entonces, puede llevar a alteraciones mortales. Puede salir, por ejemplo, obstruir la vía respiratoria, ¿no? Por asfixia, nuestro paciente podría llegar a morir. Puede ir a obstruir a los conductos biliares, ¿no? Producir una colecistitis, ¿no? Pancreatitis, va a producir si obstruye el conducto de Wilson, apendicitis, otra causa, ¿no? Puede salir por los conductos lagrimales, otros conductos como el conducto auditivo, que a ustedes no les va a salir, en los niños, ustedes saben por anatomía, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de migración errática, fíjense, sale por la nariz, sale por la boca. A veces viene así y es cerquita, al lado está el centro de salud y ustedes tienen que ir hablando con calma, porque es como un tallerín así, han comido el tallerín bien cocido, igualito. Alas poquito, porque después, cuando alas fuertes se rompen, ¿no? Entonces va a volver a entrar, ¿cierto? Entonces, hasta que lleves
entubar y todo eso, no hay ni siquiera el equipo, está con llave, ¿no? Porque nunca han hecho reanimación y se muere el paciente, ¿ya? También produce apendicitis. La apendicitis no siempre es por obstrucción de parásitos, sino por coprolitos, por semillas, cáscaras y etc. Y más, la apendicitis es en la niñez, ¿no? Hasta los 15 años, y es atípico en los ancianos, es difícil diagnosticar apendicitis en los ancianos. Entonces hemos dicho, qué parásitos van a hacer el ciclo del oso. Hemos dicho el Ascaris lumbricoides, Necator americano, Ancylostoma duodenale y las Strongyloides stercoralis, ¿ya? Entonces, como hacen ese trayecto, ese paseíto que se dan por el pulmón, de acuerdo a las cantidades de larvas, les había mencionado, ese paseo se llama ciclo del oso, pero en consecuencia del ciclo del oso, tenemos el síndrome de Loeffler. Síndrome, hemos dicho, es un conjunto de signos y síntomas, lo que, por ejemplo, una tos es un síntoma, ¿no? Pero si es tan fuerte, herrumbrosa, que está produciendo ya disnea, ya vamos a verle a su lado el paciente, una disnea central, ¿no? Entonces, ya vamos a decir signo, ¿cierto? Entonces, ¿qué características histopatológicas tiene? Se ha visto infiltrados de eosinófilos a nivel pulmonar o infiltrado de Loeffler. ¿Cuál es la característica clínica? Cuadro respiratorio agudo que simula a una neumonía atípica. Algunas veces los pacientes vienen y te dicen, ya me han dado acitromicina, ¿no? Han utilizado amoxicilina más ácido clavulānico, otras azustinolonas, etcétera, pero no mejora en la clínica, ¿no? Entonces ahí puede ser que sea producido por esta parasitosis. ¿Listo? Va a estar asociado a fiebre, tos, expectoración mucosanguinolenta, porque producen, hemos dicho, microhemorragias, ya que el Ascaris lumbricoides tiene 3 labios, es trilabiado, ¿ya? Entonces, disnea, sibilancia y estertores a la auscultación, ¿ya? Eso es el síndrome de Loeffler. ¿Qué complicaciones nos puede traer si no hacemos el diagnóstico correcto? Principalmente una suboclusión y una oclusión intestinal. Puede ocasionar borculaciones, invaginación, pero lo principal es esta, perforación, puede ocasionar apendicitis, diverticulitis, abscesos hepáticos, obstrucciones laringeos, etc. ¿No? Mira, fíjense, como son trislabiados, tanta cantidad de parásitos empiezan a afectar lo que es que se llama las microvellosidades del intestino delgado, ¿ya? Producen alteración de las criptas y las vellosidades, ¿ya? Las criptas se alargan y las microvellosidades se van a ir deprimiendo, ¿no? Tanto moverse. Imagínense como los pescados en un lugar pequeño, el agua lo hacen volver sucio, ¿no? Igualito, lo van a ir dañando. Entonces, a la larga van a ir ocasionando síndromes de mala absorción y luego el paciente por desnutrición, ¿no? Y anemia, ya que se ha hecho estudio en sus cuerpos, los bioquímicos han mencionado que están adheridos la hemoglobina en su cuerpo, entonces ellos se lo captan, ¿no? ¿Listo? Esas son las complicaciones. ¿Cómo diagnosticamos? Mediante la clínica. Tenemos que hablar primero la epidemiología. Tiene que venir nuestro paciente de una región tropical. La sintomatología digestiva depende de la cantidad de los parásitos. Principalmente los pacientes vienen a consulta por anemia, ¿ya? Ya no quiere comer, ya no quiere jugar, está durmiendo nomás. Tiene anemia, te dicen. ¿Y a qué le dices anemia? Siempre hay que preguntar. Y a veces te dicen come tierra. Entonces está relacionado con geofagia, ¿no? Como sea, le estoy cuidando bien, pero de repente agarra una tierrita amarilla y en su bolsillo encontrado, ¿no? En los bolsillos. Los pacientes llegan a estar caquéticos, ¿ya? Hay pacientes embarazadas, por ejemplo, flacos, ¿no? Piel y hueso están, y su pancita chiquitas, y parecen como las víboras que se lo tragan a los pollos, ¿alguna vez han visto? Y adentro, ¿no? Así se ve. Bien terrible, y cuando entra a parto no puede ni pujar. Entonces, por tanto, a cesárea lo llevamos, y cuando se hace incisión no hay sangre, solo lo que le administran los líquidos, así sale. O sea, los líquidos que estamos hidratando, eso nomás, pero sigue viviendo el paciente, se dan cuenta, ¿no? Cuánto ya estará su hemoglobina, ¿no? Entonces es importante, procedencia, residencia, ¿ya? Y nosotros, si viene así nuestro paciente, tenemos que buscar la causa de la anemia. ¿Por qué está viniendo anemia? Entonces vamos a buscar si es de esas regiones endémicas. Medimos un poco parasitológico seriado directo por el método de concentración, más la cuantitativa.
Buscamos la presencia de huevos en esa materia fecal mediante coprológicos. Si salen los coprológicos negativos, repetimos el examen, porque es mínima cantidad, como una cabeza de un palito de fósforo vamos a utilizar las heces. Pues ahí no vamos a encontrar, ¿cierto? En los estadios larvarios vamos a pedir estudios serológicos, vamos a buscar eosinófilos elevados, etc. ¿Ya? En la fase extraintestinal. También puede venir, por ejemplo, puede simular una polecistitis. Entonces nosotros, si todo le está doliendo el cuadrante inferior derecho, ¿no? el hipocondrio derecho, entonces vamos a pedir una ecografía. Y ahí vamos a encontrar, fíjense, la vesícula está con un ascaris adentro. Ahí hacia desarrollamientos ya no va a salir, ¿no? ¿Listo? Podemos hacer también, hay unas veces los pacientes han venido con dolor abdominal a nivel del epigastrio, te dicen, no me duele la boca del estómago, ¿cómo te duele? No puedo explicar, ¿no? Entonces, como duele la boca del estómago, debe ser gastritis, omeprazol, ranitidina, cualquier otro inhibidor de bomba de protones, le vamos dando, pero no mejora el paciente, sigue al tercer día, vuelve otra vez, sigo mal, ¿no? Un poco me he mejorado, me han dado antiespasmódicos, pero sigue, se siente mal. Entonces, por tanto, buscamos la causa y hacemos endoscopía y encontramos al ascaris lumbricoides ahí adentro, ¿no? El tratamiento es con albendazol, 400 miligramos dosis única en los adultos y 200 miligramos vía oral en los niños. De segunda línea está mebendazol, 100 miligramos dosis única. ¿Por qué es albendazol de elección? La cura es de 56% y la reducción de huevos es 98%. Nos importa que se reduzcan los huevos, ya que hemos dicho cada hembra coloca 200.000 huevos, ¿ve? Entonces, albendazol por eso se utiliza. Y mebendazol solo reduce 22% de curación y 82% de reducción. Entonces, ¿cuál es de elección? Albendazol vamos a utilizar. Según la OMS o la Organización Panamericana de la Salud, todos los lugares endémicos, regiones tropicales, deberíamos de desparasitar los centros de salud cada 2 veces al año, ¿no? Sin hacer ni siquiera el coproparasitológico. Podríamos darle a esos niños en edad preescolar, darles en enero, después darle en junio, pero no ocurre eso, entonces por eso que nunca va a desaparecer esta parasitosis. ¿Cómo vamos a prevenir? Mediante la eliminación adecuada de las excretas estas, ¿no? Fíjense. Entonces tiene alcantarillado, pero más abajo está produciéndose las verduras, como acá baja todo el río y abajo en el río abajo están las verduras, de ahí vienen nuestras verduras, ¿no? Entonces estas aguas se deben tratar para utilizar como riego. Uso de letrinas es bastante importante. Si todos los pacientes tuviesen sus letrinas, no habría esta parasitosis, pero como no tienen, defecan al ras del suelo, llueve y eso lleva, entonces eso favorece a estos georemínicos. Por tanto, es importante las medidas higiénico-dietéticas. Recortar las uñas, porque algunos tienen garras, entonces ahí lo tienen sus huevecitos, ¿no? Tener un baño es imprescindible para la pobreza, ¿no? Debemos de nosotros gestionar, si ustedes van a ir a provincia, tienen que ir a gestionar, por lo menos que reciban lo que son las letrinas, ya que los pacientes no quieren letrinas, nomás quieren una vivienda entera, ¿no? Así que mariposas en el estómago no es amor, sino puede ser ascaris lumbricoides. ¿Ya? Se van a recordar.